La salud lo es todo, y por eso está en lo cotidiano, en lo invisible, incluso en lo que nunca pensamos que era salud. Esto es Sanas Compañías, el podcast de la Fundación IDIS, donde exploramos la salud de las cosas más allá de lo evidente. Hoy nos visita en Sanas Compañías una muy grata compañía, Nacho Cardero, veterano director del Confidencial, compañero, maestro, uno de los referentes del periodismo de investigación fuerte, en maestro. España. Muchas gracias, Eva. ¿Cómo estás, Nacho? Pues muy bien. La verdad es que ya tú mejor que nadie sabes cómo es esta profesión y lo intensa que es, pero es dura, pero somos yo creo unos testigos privilegiados de todo lo que ocurre en un momento muy, muy apasionante, con lo cual intenso, cansado, pero feliz. Ahora, después de tantos años en el que has vivido tantas cosas, en el que has pasado también por otros medios, ¿qué es lo que más te apasiona o qué es lo que te hace todos los días levantarte con ganas de la cama y decir, venga, hoy estoy contento por esto porque me apetece mucho hacer esto? Yo soy una persona afortunada, ¿no? Me considero una persona afortunada y yo creo que hay que ser agradecido y darte cuenta de lo que tienes. Porque dices, has pasado por varios medios. Sí, es cierto, he pasado por varios medios. Estuve en El Mundo, en los tiempos de Pedro J, estuve en La Clave con José Luis Balbín, pero prácticamente llevo ya casi 23 años en El Confidencial. Entonces, mi vida es El Confidencial. Y he visto, desde el punto de vista profesional, pues crear, engendrar este niño, que es un caso de éxito, y esto ha supuesto pues, ver pasar los principales hitos informativos nacionales, pero también internacionales, a través de un periódico que nació online, que nació especializado en economía y que ahora es uno de los medios de referencia, ¿no? Y en ese aspecto, pues el haber vivido de primera mano todas esas experiencias, siendo director de Confidencial en los últimos 14 años, pues es apasionante. Entonces dices, ¿qué es lo que te estimula? A mí siempre me sigue estimulando. Hay dos elementos, ¿no? Uno es la dopamina de la exclusiva del día siguiente, es decir, yo creo que los que no son periodistas es muy difícil expresarlo con palabras, pero esa sensación, ese cosquilleo que te recorre el cuerpo cuando llevas mucho tiempo trabajando en una investigación que sabes que dará mucho que hablar y das al botón para que se publique al día siguiente a las 5 de la mañana cuando sale la primera edición del Confidencial y la ves y después escuchas cómo tiene su repercusión en las radios, en las televisiones, cómo te llaman, etcétera, etcétera. Y ese nerviosismo y esa casi optimismo, alegría que te da el hecho de saber que estás haciendo algo bien y que tiene repercusión es impresionante. Por lo tanto, eso es una aliciente para levantarme todos los días a hacer un periódico que te requiere 24 horas al día, porque sabes que el periodista trabaja 24 horas al día, 30 días a la semana, 365 días al año, 366 si es bisiesto, ¿no? Y después la dopamina, la serotonina. Es decir, este es el momento, este es casi un tema que es impulsivo, el de la exclusiva, pero después en el largo plazo el trabajo que estás haciendo, ¿vale? Esto es también, fíjate, el Confidencial va a cumplir 25 años en 2026, se dice pronto, ya hemos hecho 25 años. O sea, todavía algunos nos ven como unos que acabamos de nacer y ya tenemos 25 años, ¿no? Que fuisteis pioneros, pero ahora ya sois... Efectivamente, fuimos de los primeros, hubo 2 o 3 que nacimos al mismo tiempo, lo que pasa es que nosotros evolucionamos hacia un periódico generalista y nosotros quizás no tanto, ¿no? Y entonces al final, cuando nos medimos muchos, que nosotros los medios somos mucho de medir y sacar pecho, qué buenos somos y tal, y entonces la audiencia, ¿quién es el que tiene más audiencia? ¿Quién es el que, pues, eso es importante, pero para mí no es lo más importante. O si somos rentables, si contratamos a mucha gente, somos mucho, es importante porque te ayuda a hacer un periódico mejor, el hecho sea rentable, ser solvente, etc. Pero a mí lo que realmente me apasiona, que es lo que me da la serotonina en el largo plazo, es sentir que estamos poniendo nuestro granito de arena para hacer una sociedad más libre y mejor informada. Y con sus altibajos, porque todos nos equivocamos, pues eso, una trayectoria periodística y personal la mía, pues que ya empieza a ser dilatada en el tiempo, pues tienes tus cosas buenas y tus cosas malas, pero at the end of the day, al final del día, y cuando analizas todo lo que has hecho, la sensación es muy positiva. Es decir, hemos contribuido a hacer de esta sociedad algo mejor, sabiendo que nosotros nos dedicamos al periodismo. Entonces nosotros contribuimos a hacer una sociedad mejor a través de un periodismo libre e independiente, que genere pensamiento crítico y que ayude a la sociedad pues, a la hora de tomar decisiones.
De estos 14 años, ¿cuál es la exclusiva de la que te sientes más orgulloso? Bueno, han sido muchas, ¿no? Han sido muchísimas. Nosotros... Ya sé que han sido muchas, dime una. Es que tenemos... yo os invito a ir a la redacción del Confidencial porque tenemos una pared cuajada de nuestras exclusivas. Y que algunos que vienen a verlo dicen, mira, este es el salón de los trofeos, ¿no? Porque parecen ahí pum, pum, las piezas, ¿no? Una que a ti personalmente dijeses, joder, bueno, me he implicado y básicamente, esto ha tenido su trascendencia. Básicamente, y tú lo conoces, Eva, hay un punto de inflexión donde se empieza a reconocer al Confidencial como un gran medio, porque ya sabes que los medios que éramos solamente digitales, pues costaba mucho que se nos reconociera como un medio de comunicación que tiene una plantilla, que tiene un presupuesto y que trabaja mucho y muy difícilmente para conseguir la noticia. Se produjo un punto de inflexión con los papeles de Panamá. Fue una gran exclusiva mundial, donde el Confidencial fue uno de los medios que participó en ella. Ya te digo, fuimos copartícipes en nuestra parte alícuota de nos dieron un premio Pulitzer, que es la mayor aspiración que puede esperar un periodista. Y entonces, cuando tú ves que te han estado negando el pan y la sal a algunos medios tradicionales porque no se valoraba mucho lo digital, ahora todo eso ha pasado, lógicamente, y de repente ves que tú haces un trabajo con un gran consorcio internacional donde está pues, The Guardian, donde está Le Monde, donde está New York Times, etcétera, etcétera. Se hace eco todo el mundo de esta exclusiva y te menciona a ti como la fuente de referencia, el Confidencial está aquí. Eso cambió totalmente, nos legitimó, nos convirtió en uno de los medios de referencia de este país y la trascendencia que tuvo pues, está ahí, ¿no? Ha habido grandes exclusivas mundiales, ¿no? El Watergate, la de Assange, la verdad es que ha habido muchas y yo creo que los papeles de Panamá pasarán como uno de los elementos o trabajos de investigación más importantes de la historia del periodismo. Luego han venido muchas. ¿Tú eres de los directores que se mete muy en harina, que baja la letra pequeña, que está ahí trabajando mano a mano, o eres de los que una vez está la exclusiva escrita pasa ese control de calidad del director? O sea, si quieres más a papá, a mamá o cuál es tu hijo predilecto, yo no me meto en... A mí cuando me nombran director del Confidencial, hace 14 años, intento hacer cosas distintas. Entonces, para la hora de hacer cosas distintas que se diferenciaran de mis predecesores en otros medios, pues creé una unidad de periodismo de datos que fue pionera en España. Y lo que hice también fue coordinar o levantar una sección de un equipo de investigación, ¿vale? Entonces, dentro de que el Confidencial y cualquier periódico es un campo muy amplio, es una redacción donde cabe de todo, yo tengo cierta predilección por estos dos temas, periodismo de datos y por el equipo de investigación. ¿Esto qué implica? Bueno, el periodismo de datos ya ha avanzado solo, ahora todas las redacciones tienen su propio equipo de periodismo de datos, pero implica que yo sí he estado muy involucrado en las investigaciones, ¿vale? Es decir, yo lo he vivido como tal y esta dopamina, esta sensación de estar haciendo algo grande, contando, como decía George Orwell, lo que otros no quieren que cuentes, pues sí me ha estimulado mucho y he participado muy activamente. Lógicamente no puedo estar en la letra pequeña y el detalle de todo, porque es imposible, pero sí que he estado supervisándolo por encima de cada uno de los trabajos de investigación, sobre todo de los grandes trabajos de investigación que ha lanzado el Confidencial. Siempre se habla mucho de que los directores son un poco el pararrayos, ¿no? A la hora de recibir las presiones, las llamadas, los toques de atención. Claro, esto forma parte de tu día a día también. Sí, yo voy a romper una lanza por los editores también, porque lógicamente los editores son los que tienen... el poder económico. Y claro, los vínculos con las empresas, con los anunciantes, son los que tienen que gestionar una cuenta de resultados, al fin y a la postre, y son los que su tesitura es mucho más difícil que la del director, porque los directores de periódicos nos debemos a nuestros lectores y nos debemos a nuestra redacción. Entonces, nosotros no lo dudamos a la hora de tomar una decisión. La prioridad es lo que es el lector. El lector tiene que saber esto. Nosotros tenemos casi una obligación moral de poner en conocimiento del lector cosas relevantes y veraces, y que son de interés general. Entonces tenemos casi la obligación, tenemos nuestro derecho y casi nuestra obligación. En el caso del editor, el equilibrio entre las presiones que recibe por parte de la gente que financia un medio como el Confidencial y la reacción es guardar ese equilibrio entre yo defendiendo las exclusivas, las informaciones que sacamos, caiga quien caiga,
y un editor que recibe presiones para que no publiquemos esas informaciones, yo creo que hay que poner bastante en valor el papel del editor. Y creo que un editor, como es en mi caso José Antonio Sánchez, que conozca bien cómo funciona la redacción y que conozca muy bien el leitmotiv o la razón de ser de un periodista, pues ayuda mucho, ¿no? Y por supuesto que las presiones han sido muchas. Lo que pasa es que también, Eva, como son tanto tiempo en el Confidencial, tanto tiempo como director, uno empieza a saber a convivir con esas presiones. Es decir, siempre es difícil, pero de alguna forma se ha convertido en parte de su hábitat natural. Por supuesto, no gustan, te causa en algunos momentos, si son unas presiones muy fuertes, cierta ansiedad. Eso te iba a preguntar. Cierta ansiedad, pero te acostumbras. No es que la somatices, lo sobrellevas bastante bien. O sea, yo siempre digo esto, a mí me cuesta más lidiar, negociar o tratar con el gobierno. Me gusta más tratar con mis hijos, negociar con mis hijos, el de darle para que cenen o dejen de cenar, que el negociar o tratar o hablar con el gobierno, con unas empresas que son protagonistas de nuestras informaciones. ¿Son peores las presiones o los toques de atención de las empresas económicos o del gobierno o de la política? Vamos a ver, son más habituales y más insistentes y también más peligrosas las presiones del mundo de la empresa, básicamente porque son los que financian los proyectos periodísticos, por lo general, y si tú no tienes independencia económica, no tienes independencia financiera para sacar el producto, tampoco tienes independencia editorial, con lo cual enfrentarte a las empresas y enfrentarte a los anunciantes pues siempre es mucho más delicado. ¿Qué pasa, sin embargo? Que cuando te enfrentas, hablando de la política, pues si un partido de la oposición, etcétera, etcétera, pues bueno, tienes tus propios sinsabores o enfrentamientos o peleas lógicas con las fuentes o con tus interlocutores en lo que a la información se refiere. Pero cuando hablas con el gobierno es el poder con mayúsculas y tiene instrumentos del Estado. Entonces, ahí sí que son palabras mayores. Es alguien que tiene... que redacta el BOE, que tiene capacidad de influir, de regular, de legislar, de intervenir, y lógicamente si lo que más nos preocupa es el mundo de la empresa por lo que supone para la viabilidad y la independencia económica de los medios de comunicación, en este caso el Confidencial, lo que sobrevuela por encima de nuestras cabezas y lo que siempre miramos con bastante temor es la capacidad del gobierno o de quien fuere, pero fundamentalmente el gobierno, de activar las palancas necesarias para apartar o minusvalorar la labor informativa que hacemos a diario. Por volver a los inicios, claro, yo no sé si el Nacho que nace en La Alcarria, en Guadalajara, quería ser periodista o lo tenía claro o qué inquietudes tenía ese niño. ¿Siempre había estado ahí o no? ¿O es algo que...? Vamos, dos cosas. Primero, mi abuelo era periodista, entonces yo acompañaba a mi abuelo por La Alcarria, ahí muchas veces en el coche de mi padre, porque mi abuelo no tenía carnet de conducir, y siempre era testigo privilegiado pues, de las reuniones que tenía, de lo que veía, de cómo escribía. Me acuerdo que se escribía a la mitad del periódico, que muchos lo conocéis, que es La Nueva Alcarria, que es ahora mismo un semanario, llegó a ser diario, la crisis del periodismo. Entonces yo, siendo testigo de todo ello y acompañando en estos viajes, casi como Camilo José Cela, en el famoso viaje a La Alcarria, pues lógicamente me despertó el gusanillo. Me gustaba escribir y también quería un poco desarrollar esa vis en algún ámbito profesional. Lo que pasa es que tampoco, o sea, todo me apuntaba que iba a ser, que me encaminaba hacia ese camino, el del periodismo. Lo que pasa es que llegó la selectividad y saqué un 10 en matemáticas. O sea, de repente me di cuenta que tenía una vis también por ciencias y dije, ¿cómo he sacado tan buenas notas en matemáticas, en probabilidad, etcétera, etcétera? Y eso me hizo dudar también. Entonces, justo cuando tenía que elegir carrera, pues saqué buenas notas. La presión familiar externa para que no hiciera periodismo y me dedicara a otra carrera brillante porque yo tenía las cualidades necesarias para otra carrera donde iba a ganar más dinero y iba a poder despuntar, no todo el periodismo, donde hay muchísima gente que se mueren de hambre, son unos caraperos y que no llegan a ningún sitio, pues esa presión final a la hora de elegir la carrera, pues la hubo. Y finalmente, pues como solamente se vi una vez, Eva, pues me decanté por el periodismo.
¿Rebelde? Y desde entonces, no, bueno, rebelde no, mi madre me dice, hijo, ¿qué razón llevabas a la hora de hacer periodismo? Ahora, vistas las cartas, ¿no? Ahora mi madre, hiciste muy bien y nadie se lo esperaba. Tampoco, tú eres un poco disperso también, ¿eh? Entonces, bueno, aquí estamos. ¿Y tu abuelo qué te decía en aquella época cuando estuviste dudando después de la selectividad? Bueno, mi abuelo siempre me apoyó, lógicamente. De hecho, como estas cosas las vives muy de cerca, yo con 14, 15 años, sí, 14, 15, ya escribí artículos en la prensa, ¿sabe? Mi abuelo me daba esa posibilidad. Y eso, lógicamente, te cogía, te alimentaba el gusanillo y también un poco te alimentaba la vanidad, ¿no? Sobre todo los periodistas, yo siempre digo que gestionar una redacción es gestionar un gallinero de vanidades, ¿no? Una granja de vanidades. Bueno. Y entonces en ese aspecto mi abuelo siempre me dio la posibilidad de poder explayarme o poder ejecutar esta vis periodística en los medios donde él estaba. Y entonces siempre me animó. Y después cuando empecé a trabajar, lógicamente porque él lo vio, antes de que falleciera, falleció por la ELA, cuando nadie hablaba de la ELA, pues él falleció por ELA. Me pudo ver pues, en El Mundo, me pudo ver en La Clave con José Luis Balbín, etcétera, etcétera. Y de alguna forma, pues eso, el ver que mi abuelo se sentía orgulloso de lo que había alcanzado, pues yo creo que no hay mayor premio y reconocimiento que tu familia pues, aprecie lo que haces y se siente muy orgulloso de ti. Mira, lo que decías ahora, cuando nadie hablaba de la ELA, ¿no? Hace unos días, hablando de Europa, ¿no? Con un responsable, un representante de la Unión Europea, decía, es que muchas veces los medios nos hacía autocrítica, ¿no? Me lo decía a mí. Os quedáis siempre en el día a día, mucho la política nacional y no hablamos de los temas realmente importantes o se quedan siempre en una parte más secundaria. ¿Tú tienes esta percepción también últimamente, teniendo en cuenta de que viene un tema político y lo copa todo, ¿no? Los WhatsApps, yo qué sé, de repente se convierten en el tema de la semana, se acaba el ciclo y ya nadie vuelve a hablar de los WhatsApps. Y hay otros muchos temas referentes, por ejemplo, también a la salud o a cosas que impactan directamente en los ciudadanos que quedan a veces relegados de las portadas, ¿no? que están más abajo quizás de lo que es debería. Cierto. Primero aquí algunas reflexiones. Vivimos en una permacrisis o crisis continua, es decir, donde los hechos informativos o las agendas se van solapando unas a otras, siempre hay algo. O sea, ya Siempre, sí. Informativamente o no informativamente, esto va muy deprisa, sobre todo acelerado por la chispa o la mecha de las nuevas tecnologías. Entonces, cuando va tan deprisa, es muy difícil y es uno de los mayores problemas actuales, captar la atención, focalizarte, generar, reflexionar, muy, muy difícil, ¿vale? Después, dos, los periodistas. Pues lógicamente los periodistas no nos dedicamos ni a salvar países, ni a salvar empresas. O sea, los periodistas nos dedicamos a informar. O sea, nosotros tampoco dices, oh, no, tienes que hacer una función didáctica de aprendizaje. No, no, los periodistas tampoco están para enseñar. Los periodistas están para informar de la forma más objetiva posible y que después los lectores puedan interpretar los hechos tales como fueran. O sea, tú eres de los de informar y ya lo de formar y entretener, eso Totalmente. para la tele, ¿no? Bueno, para quien sea, a mí me parece fenomenal, ¿no? Está en los géneros, está en el análisis, está en la opinión, perfecto, que te permite codificar la realidad, pero la información es la información y algunas veces gustará más y otras veces gustará menos, unas veces acompañará más el pensamiento de una persona, otras veces le acompañará menos, incluso puedes que suponga un puntapié a sus pensamientos y lo que él opina de lo que el medio tendría que decir y no lo dice, etcétera, etcétera. Entonces, los medios tienen una funcionalidad que para mí es clara. Y después cada uno tiene su función. Pues el poder político, el poder judicial, cada uno. Y el papel de los medios está muy claro. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es el problema? El problema es que los medios deberían informar de muchas más cosas de las que informan y mucho más relevantes. Y no informan de esas cosas, por ejemplo, de temas de salud, como los que hablábamos ahora de la ELA. ¿Cuánto ha costado hablar de la ELA? Y no se le ha hecho ni caso durante mucho tiempo, ¿no? Y de otras enfermedades que eran raras y dejan de ser raras, porque lo que antes era heterodoxo empieza a ser ortodoxo y se normalizan muchas más cosas, ¿no? El tema es que, por desgracia, en los últimos años, la polarización, esta falta de conciencia colectiva, esta pérdida de valores, no tener en cuenta tanto la convivencia ni las relaciones entre las personas,
han hecho que se olviden temas que son mucho más importantes y que no se traten tanto. Y estamos prácticamente en una guerra continua de ideas y de presupuestos y de ideología, etcétera, etcétera, que nos mantiene lo urgente pero no nos mantiene lo importante. Y eso es así. Y los medios deberían preocuparse más por otros temas y nos dejamos guiar casi como cabestros por lo que desde otros lados nos imponen y nos dicen de lo que tenemos que hablar. Siempre está el debate de darle a la gente lo que quiere o intentar formar al público, ¿no? O sea, claro. Eso es el famoso fundador de Fox News, ¿no? La gente quiere sentirse informada, no estar informada, ¿no? Y eso es un poco las burbujas que hay de darle... Roger Ailes, ¿cómo se...? Sí, exacto. Roger Ailes. Y esas son las burbujas en las que vivimos, ¿no? Además, donde todos llevamos razón, porque como nos rodeamos de gente que piensa igual que nosotros, pues al final, y no somos capaces de traspasar esa frontera para coincidir con la otredad, es decir, alguien que tiene otra idea distinta a la tuya y que por el mero hecho de contradice la tuya o que es la némesis de la tuya no le tienes en cuenta, ¿no? Y eso es un craso error. Y en el mundo de los grandes temas es así, ¿no? En el tema de la salud parece evidente, ¿no? Que es algo tan importante y donde yo creo que la ciudadanía debería estar más concienciada, pues tiene un hueco importante, pero no lo suficientemente importante para lo que es en cuanto al interés general como es la salud. Y que solo somos conscientes de que es importante cuando nos pasa algo. Si no es como que, bueno... Fíjate, nosotros sacamos en el Confidencial una sección que se llama Corazón y Vida, donde es cuidar el cuerpo y también cuidar el alma de alguna forma, mucho más amplia, porque vimos que había una demanda de ese tipo de información. Es decir, la demanda la hay, es gente que quiere vivir mejor, que quiere cuidarse mejor, la nutrición cada vez es más importante, tiene un hueco cada vez más relevante, no lo suficiente, pero cada vez más relevante en los medios de comunicación. Entonces, sí hay una preocupación por esos temas y se trata de cultivarlos más y darles mayor cancha, ¿vale? Y también que cuando cubrimos este tipo de temas o nos adentramos en este tipo de contenido, tener el apoyo necesario para poder difundir este tipo de información. Me hablo de anunciantes, patrocinadores, etcétera, etcétera, ¿no? Porque muchas veces está muy bien, nos dicen, esto es como siempre, oye, haces un grandísimo trabajo y le pregunto, ¿estás suscrito o no? Digo, pues, ¿y quieres que sigamos haciendo este mismo trabajo pero no estás suscrito? Pues suscríbete y así nos ayudas a nosotros a poder seguir hablando de lo que quieres que hablemos o hablar de salud, ¿no? Y después, lo que sí hemos notado en los temas de salud, casi desde una forma exógena, es decir, en nuestros lectores, una demanda de nuestros lectores o una percepción, y también endógena, interna, de lo que ocurre en una reacción, ¿no? Es el tema de la salud mental. El tema de la salud mental más allá, también tiene un peso cada vez más importante en los medios de comunicación, tampoco lo suficiente, básicamente porque esta es una sociedad muy frágil, donde los problemas mentales y de salud mental cada vez son mayores. Esto sobre todo acrecentado por lo que hablábamos antes de las nuevas tecnologías. Es decir, no me gusta decir generaciones frágiles y de cristal, porque no lo son, pero sí que es verdad que tienen menos tolerancia a la frustración y que tienen más dificultades a la hora de enfrentarse a un mundo que muchas veces no es como ellos creen que es. Por ejemplo, ¿qué dice el libro de estilo del Confidencial sobre el suicidio, ¿no? Sobre cómo se debe informar sobre el suicidio? Bueno, lógicamente, nosotros somos un medio que desde el primer momento nosotros creemos en la verdad y en la autenticidad. A nosotros no nos gusta ocultar las cosas, ¿vale? Entonces... ¿Diferencia entre verdad y autenticidad? ¿Dónde ponemos ahí el...? No, verdad es verdad, que es un hecho objetivo. Autenticidad es cuando tú te muestras tal como eres, ¿vale? Entonces, auténtico, yo soy así. Vale. Y verdad es cuando lo que escribo y difundo son informaciones veraces que obedecen a un trabajo periodístico bien hecho, ¿no? Esto lo digo porque nosotros nunca hemos tenido ese complejo. Si hay que informar sobre suicidios, se informa sobre sus suicidios. Y no sé, creo que en este país se suicida una persona cada hora y media. Sí. Cada hora y media. Sí. Para realmente ser consciente de lo que supone las enfermedades mentales y en este caso el hecho de intentar atentar contra tu vida, es necesario ponerlo sobre el tablero y hablar de ello, ¿vale?
que se sepa a qué colectivos afecta más, es decir, sobre todo a la gente mayor y a los jóvenes, cuidado, a la gente mayor y a los jóvenes. Cuántos casos se producen, por qué se producen, escuchar a los supervivientes, a los familiares de estas víctimas. Y además, esto que creo que es necesario, cuanta mayor transparencia y más claro seas con las informaciones, las asociaciones que se dedican a la prevención del suicidio, los teléfonos que existen, te dan las gracias. Porque la sociedad tiene que saber que esto es una lacra y que está muy cerca de nosotros. Si no son conscientes de ello, no se dan cuenta que lo tenemos al lado. Que la persona que tiene problemas mentales y que está pensando en algún momento en quitarse con su vida, es esa persona que tiene una sonrisa y que no te estás dando cuenta de que te está atravesando por problemas, ¿no? Y después está lógicamente, el único pero que se le pone a esto, que es el efecto imitación, ¿vale? No está comprobado y científicamente porque es imposible demostrarlo. Lo que sí está comprobado es que cuando tú tienes información y te hablan claramente con datos, con expertos, muchos expertos, y con víctimas de cómo afrontar estos problemas, eso sí ayuda. Y yo, a la hora de tratar el tema de suicidio, que son complicados y son delicados, lógicamente, pues sí he recibido el apoyo de muchas asociaciones porque es lo que ellos ven más claramente que tenemos que hacer los medios para seguir el camino y para ayudar a estas víctimas y a estos enfermos que, por desgracia, Eva, cada vez son más. Pero, por ejemplo, en las informaciones de agencia muchas veces se obvia, ¿no? Hombre, yo creo que cada vez menos. Cada vez menos. Yo creo que cada vez menos. Yo los medios internacionales y algunas agencias, de hecho, que como tú decías, queda bastante claro, ya ha habido una mutación o un cambio bastante en los libros estilos de las agencias y de los medios de comunicación, dándole una vuelta a lo que antes se suponía que era pernicioso, ahora se dice que es bueno para la ayuda precisamente de la prevención del suicidio. Pero fíjate, Nacho, el otro día entrevistaba a un artista para la Contra del País y me decía, yo percibo en los últimos tiempos que se estaba analizando también un poco con la salud mental, ¿no? Y que muchos compañeros míos, pues artistas, actores, músicos, lo utilizan un poco para promo, ¿no? Porque ahora está de moda contar lo mal que estás y eso, él decía, creo que es muy importante hablar, pero podemos correr el riesgo de que se banalice, porque no sé qué opinión te merece a ti esto y si crees que es importante hablar por encima de No, yo creo que en un momento vivimos una sociedad que hay sobreinformación, mucha información y poca comunicación y poca codificación. Entonces, cuando yo siempre, esto me hace gracia porque aquí tengo el teléfono, ¿no? Entonces, lo hago en alguna charla que otra que me dicen, oye, Nacho, nos gustaría que en vuestro medio os hicieseis eco de esto, ¿no? Y digo, porque nosotros te mando muchos correos electrónicos y tal, ya lo habíais sacado, y no me hacéis caso nunca. Y digo, mira, y le muestro el móvil, y aquí en el móvil aparecen los correos electrónicos sin leer. A ver. 800.000, 790.000 correos sin leer, ¿vale? 800.000 correos sin leer, sin leer. Entonces le digo... Nunca había visto a nadie con tanto. Bueno, no, lo que te quiero decir es que vosotros, si todo el mundo cree que tiene una historia que contar, todo el mundo cree que tiene un buen titular y después ni lo leemos porque están muy confundidos. Digo, la única forma de que realmente captes mi atención es siendo auténtico. Por eso yo creo que si una persona ha tenido un problema de enfermedad mental, ha tenido un problema de salud mental, es bueno que lo diga. ¿Por qué? Porque el que lo está escuchando, si a la hora de argumentarlo, si a la hora de expresar sus sensaciones, el que lo escucha, el que lo lee, se siente reflejado, no te puedes imaginar para el que lo lee, lo ve, lo escucha, sentirse reflejado, la paz que da. Y te creen. O sea, para mí ser auténtico y mostrarte tal cual eres, desnudarte un poco, en este mundo de sobreinformación, si no te abres y te muestras como tal como eres, caes en la impostura. Y la impostura es pan para hoy y hambre para mañana. Entonces yo creo que es bueno que la gente se exprese cómo se sienta y que de alguna forma muestre sus debilidades, la vulnerabilidad de la cual muchos somos partícipes. Eso lo hace auténtico y eso le hace creíble. Si después de esto se convierte en una corriente mainstream y empieza todo el mundo a abusar de este recurso, pues lógicamente pierde efectividad, ¿no? Pero en principio no solamente no es malo, sino que debería ser bueno. ¿Cómo gestionas tú ese nivel de estímulos tan grande de una persona que tiene 800.000
correos electrónicos sin leer. Bueno, esto es como las presiones de antes. O sea, antes, cuando te nombran director o cuando tienes un cargo relevante en un medio y te empiezan a llegar correos electrónicos o llamadas o mensajes o WhatsApps y no te da tiempo a llegar a todos, pues te creas cierto estrés o cierta ansiedad. Ahora realmente es mi preocupación por llegar a todos los correos, a todos los WhatsApps o a todas las llamadas es absolutamente cero. Es decir, de hecho, por muy diversas circunstancias, si no tengo una relación, no tengo el nombre de la persona en concreto, ni leo los correos, ni leo los WhatsApps, ni cojo las llamadas, ¿vale? Por un tema ya de optimización de tiempo y casi también de optimización, por un tema de seguridad. O sea, porque es verdad que cuando tratas temas tan delicados como los nuestros, tienes que también salvaguardar un poco tu privacidad en lo que a las conexiones y a la conectividad se refiere, ¿no? Entonces ya no me estresa nada. ¿Ya no te estresa nada? O sea, no me estresa el hecho, lógicamente. ¿Qué me estresa? ¿Qué te estresa? Me estresa, hombre, cuando se ven amenazados por circunstancias, no por circunstancias ajenas a la actividad periodística, sino por culpa de una actividad periodística bien hecha, se ven amenazadas pues, la solvencia del periódico o los puestos de trabajo de mis compañeros. Yo por lo que me desvivo y por lo que mato es por mis compañeros, por la redacción. Es lo que, entonces, cuando veo amenazado el equilibrio periodístico en mi redacción, en el Confidencial, pues sí. ¿Cómo se ve amenazado este equilibrio? Pues porque, por ejemplo, nos ponen una demanda multimillonaria, o porque se ponen de acuerdo varios anunciantes en quitarnos la publicidad. Pues al final todo lo que sean agujeros económicos o todo lo que sean presiones que van en menoscabo de nuestra salud financiera y que hacen peligrar puestos de trabajo, pues eso sí, porque a mí lo que más me preocupa son mis chicos, son mis trabajadores, son mis periodistas. ¿Cuántos burofaxes llegan al día al Confidencial? Muchos. Yo siempre digo que me dicen, ¿cuántos somos 200 en el Confidencial? Un poco más. Y periodistas somos 100 y pocos, ¿no? Y digo, ¿cuántos periodistas sois? Yo siempre digo, 101. Digo, 100 periodistas y el abogado. Digo, porque el abogado se sabe los temas mejor que los periodistas. Porque, lógicamente, son muchas veces tan delicados y los temas que más impacto tienen y que más repercusión y de los que se pueden hablar, todos pasan siempre por el correo electrónico de nuestro departamento legal, de nuestro abogado Guillermo Regalado, que es el que decide, finalmente no decide, que nos dice si eso va a tener consecuencias legales, la publicación o no de esa noticia. ¿Y alguna vez habéis parado una investigación porque el abogado ha dicho, esto no está del todo atado, o cuidado con esto porque nos pueden meter un puro muy importante? Por eso es bueno tener antes hablamos de un editor que entienda a los periodistas, sí. Es bueno tener a un abogado que entienda a los periodistas. También, sí, claro. hemos parado investigaciones por consejo de nuestro abogado, y hasta que no hemos tenido solventado las dudas que nos ponía el abogado o las pruebas que nos pedía el abogado, no hemos publicado. Eso es así, le hacemos mucho caso a nuestro departamento legal. De hecho, el 99% de las demandas que nos ponen las ganamos, el 99%. Mucha gente, ¿no? Y es una opinión muy extendida, yo creo que no es consciente de todo lo que hay detrás de una redacción y todo lo que hay detrás de una investigación periodística, que uno no saca un tema porque recibe una llamada y de repente lo escribe y le da a publicar, ¿no? Sino que hay un montón de garantías y de procesos y de una labor periodística detrás que es invisible, que mucha gente no conoce, pero que es lo que hace que ganéis todas las demandas, por ejemplo, ¿no? Y que contradice esa opinión extendida de los periodistas mienten, ¿no? Ay, es que los medios de comunicación, la desinformación. Bueno, al final son lugares comunes. A los medios siempre, cuando dicen, es que ahora mismo se meten mucho con los medios, han perdido credibilidad, hay una desafección por parte... Siempre ha sido así. ¿Siempre ha sido así? Siempre. ¿No crees que ahora sí es más? Ahora es más, claro. pero siempre ha sido así. Siempre, toda la vida ha sido así. Ahora hay más porque la gente tiene otras herramientas para, si no informarse, hacer otro tipo de contenido y de otra forma distinta, ¿no? Pero siempre ha sido así y yo eso no me preocupa tanto. Lo que sí es verdad es cuando tú hablas del trabajo que hay detrás,
es que fíjate, hay gente analizando lo que es una reacción. Muchos hablan de una reacción como una orquesta, donde cada uno toca pues, el piano, el violín, el cello, etcétera, etcétera. Otros lo hablan como si fuese un equipo de fútbol donde tienen un objetivo y todos luchan por ese objetivo, aunque después cada uno es decir, se va a su casa y los demás le dan igual, pero tiene un objetivo que es ganar, y como un equipo de fútbol pues es también un gallinero de egos, pues después una vez que ganan cada uno hace la batalla por su cuenta. A mí me gusta decir, y esto forma parte antes de la satisfacción de trabajar en un medio de comunicación, me gusta llamarlo como una familia. Esto a algunos de mis periodistas les fastidia porque dicen, nosotros no somos una familia. Yo me llevo mal con ese me hace la zancadilla, ese me quiere quitar eso. Digo, joder, pues igual que una gran familia, lo mismo. Si las familias son así, hay divorcios, se pelean, etcétera, etcétera. Es decir, la intensidad, ese gusanillo que nos recorre a todos, sin discusión, a todos los que hacemos posible un periódico, esa sensación en pocos sitios se percibe o se siente más que los medios de comunicación y en todos los que componen ese medio de comunicación, que es lo que a mí me hace, me semeja más a los lazos de sangre de una familia, porque es muy íntimo esa relación en una redacción, ¿no? Y por eso me gusta hablar de una gran familia. Y en ese caso, en la gran familia, aunque cada uno también seamos de nuestro padre o nuestra madre, nos riñamos o discutamos mucho, que discutimos mucho, al final hay algo que nos une. Hay un objetivo común muy, muy íntimo y todos remamos en la misma dirección, ¿vale? En situaciones críticas como pueden ser el tema del apagón reciente o cuando ha habido terremotos o cuando ha habido grandes temas realmente que todo el equipo de las distintas secciones, los informáticos, los comerciales, todos se juntan en una misma estancia, se ponen todos a trabajar sin luz, sin móviles, en aras de ofrecer el mejor producto posible a unos lectores que, como la pandemia, que necesitaban certezas. Esa sensación, digamos, esa argamaza sentimental, ese pegamento sentimental que une una redacción es maravillosa, ¿no? Y eso no lo hace un director, no lo hace un equipo de investigación, eso para mí lo hace una gran familia. Si no te hubiesen nombrado director con 36 años, ¿qué te hubiese gustado hacer o seguir haciendo? ¿Corresponsal político? Pues, ¿Corresponsal fuera? Mira, ¿Qué echas de menos del periodismo? Yo no sé si esto es una anécdota, porque yo entré en el mundo porque hice una prueba y entonces cuando me dijeron el mundo, ¿en qué sección quieres entrar? ¿No? Y yo dije en cultura, como yo creo que muchos periodistas, ¿no? Hacer reportajes, cultura, esto es algo bohemio, muy periodístico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la prueba me salió muy bien y vieron que además, que por lo que te había comentado antes, yo sacaba buenas notas en matemáticas y tal, bastante bueno para las ciencias, y me metieron en economía, cosa que agradezco, porque después las posibilidades de salida profesional del periodismo en economía son más fáciles que en otras secciones donde abundan más periodistas, en economía no tanto, y me vino muy bien, pero entonces yo quería cultura y me metieron en economía. Entonces ya primero no sabía si quería hacer periodismo, después quería hacer cultura y me metieron en economía. Es decir, siempre he ido tropezando en decisiones que no se correspondían a lo que después me ha tocado. Y sin embargo me ha ido fenomenal. Entonces yo tampoco quería ser director. A mí me llamaron, me dijeron, oye Nacho, estamos buscando un director, creemos, tú te ves aquí. Digo, hombre, de todos los que decís, quizás sea el que mejor lo voy a hacer. No sé si quieres. ¿Eso les dijiste? Sí. Yo soy alcarreño, soy de Guadalajara. Seguro de uno mismo. No porque fuera seguro. Yo es que soy objetivo hasta para esto. Si no hubiera sido así y me hubieran dicho otro mejor, lo hubiera dicho. No. O sea, esto no. Qué bueno. Yo no tengo ningún apego a la dirección del periódico. Seguramente eso es lo que me hace que sea tan duradero en el cargo, 14 años, porque no le tengo... Y en estos tiempos tiene mucho mérito. No le tengo ningún apego. Entonces, quizás el hecho de no tener ningún apego, tener esa especie de distanciamiento respecto al cargo, es lo que me ha hecho llevar la dirección del periódico mejor de lo que muchos hubieran supuesto. Porque ya sabes que cuando a mí me nombraron director del Confidencial con 36 años, bastante joven, ¿no? Sobre todo para un medio tan aguerrido y tan provocador como el Confidencial. Y a mí no sabía si darme la enhorabuena o darme el pésame,
porque dicen, este va a durar 2 telediarios en la dirección del Confidencial. Bueno, pues aquí estamos, 14 años después, 50 años, en una coyuntura muy complicada y con el Confidencial pues intentando hacerlo lo mejor que podemos. ¿Notaste al principio que te tomaban menos en serio de lo que deberían tomarte por ser joven? ¿Te costó reivindicar tu lugar? No, porque yo desde que acabé la carrera y entré en la rueda laboral, en El Mundo y después en La Clave, etcétera, etcétera, siempre he sido jefe. Entonces, por alguna razón, porque me dirían serio, responsable o muy gris o lo que fuere, siempre he sido jefe. Auténtico, muy gris, no, auténtico. Bueno, no lo sé, dice, este va a hacer que las cosas funcionen o tiene cierta capacidad de liderazgo. Buen gestor, ¿no? O lo que fuere, ¿no? Entonces, siempre he sido jefe y he llevado equipos humanos más o menos grandes de edades mucho mayores que las mías, con lo cual yo estaba lidiando con gente mayor y nunca me he sentido minusvalorado ni al revés, siempre me he sentido bastante reconocido, incluso por la gente que no le caigo bien, lo cual no está mal, siempre hay que tener gente que no le caes bien, ¿no? Porque si no, si cayeras bien a todo el mundo, pues significaría que algo estás haciendo mal. Y en estos 14 años, ¿cuáles han sido las 2, 3 lecciones que has aprendido del director de 36 años que empezó a hoy, a Nacho Cardero hoy? Bueno, conforme pasa el tiempo y tienes un poquito más de perspectiva, aprendes sobre todo a relativizar y la optimización del tiempo. Para mí la variable T de tiempo ha sido clave para muchas cosas de las que han pasado al Confidencial y me han pasado a mí. Yo siempre digo que el Confidencial tuvo la suerte de nacer en un momento muy determinado y si no hubiera nacido en ese momento, que fue alrededor del 2000, pues no hubiera tenido el éxito que tuvo, ¿vale? Yo en ese momento también, cuando me hicieron director del periódico, para mí fue el momento perfecto para empezarme a crecer como profesional en una faceta que dominaba, porque siempre había llevado equipos humanos, como te había dicho, pero que me faltaba el expertise. Y en esta variable de tiempo empiezas a separar el grano y la paja. Y de repente te das cuenta, con el paso del tiempo también, Eva, que creemos que muchas de las cosas que hacemos en el periódico son importantes y no lo son tanto. Entonces, el tema del tiempo, en el momento que se producen las cosas, tu expertise, el separar el grano y la paja, después el ganarte la confianza de tu equipo y de tus periodistas, ¿vale? Para mí es importante porque un director es su equipo, son sus periodistas y yo estoy muy orgulloso de los que tengo y la verdad es que estamos muy alineados, ¿no? Y después en esta variable T de tiempo que te digo también es la paciencia y el saber esperar. Y tú lo hablabas antes, ¿te han parado el abogado alguna exclusiva? Sí. ¿La hemos publicado después? Sí, mejor. Hemos tenido muchas exclusivas que hemos retrasado en el tiempo porque cuando queríamos publicarlas hubieran salido mal y tuvimos que tener paciencia. Son muchos los trabajos de investigación, los trabajos que empezamos un día y no salen hasta años después, hasta muchos años después. Y el hecho de precipitar, acelerar esos trabajos de investigación, pues no te ayuda a nada. Es malo para la información y es malo para el periódico. Entonces, en estos 14 años he aprendido también mucho a ser paciente y a no dejarme llevar por los nervios, a relativizar todo. Cada vez que ocurre cualquier cosa, solemos responder muy rápido, con sangre caliente, cuando muchas veces es mejor darle una pensada en frío, dejar pasar los días, los meses, incluso los años. ¿Hay alguna noticia que al día siguiente te arrepintieses de haber publicado? Las hay. ¿Que os equivocasteis? Las hay, las tengo que pensar, pero las hay. Nos hemos equivocado alguna vez. Y publicando alguna información que hemos tenido que rectificar, ya antiguas, fíjate, que son relacionadas con la Casa Real, con Iñaki Urdangarín, cuando entonces estaba perseguido por la justicia. O sea, casos Tema como sensible ese. la Casa Real.
También he tenido algún pequeño encontronazo con algún compañero de periódico, con algún amigo. En esta lucha muchas veces fratricida por la exclusiva, pues he tenido alguna pelea con algún compañero y amigo de los cuales me arrepiento mucho, porque con el paso del tiempo después, pues pelillos a la mar y que no hay razón de ser. Esto, como te digo, hay que relativizar y aquí jugamos todos y es bueno que todos saquen las exclusivas pertinentes. Y después, sin embargo, hay otros temas que han tenido consecuencias legales para el Confidencial, que son demandas que hemos perdido, muy pocas, que me podrías decir que sí me he sentido arrepentido y que jamás, si me hubieran puesto otra vez en la misma tesitura, hubiera vuelto a hacer lo mismo. Es, en algún caso pues, reciente, que hemos perdido una demanda contra el derecho al honor, que está en el Constitucional ahora mismo, y por una información que publicamos, y si me hubieran dicho... Los audios de Florentino Pérez. Entonces nos interpusieron unas demandas, esto es por invasión de la vida privada de Florentino Pérez y por el tema de daño al honor. Y justo por el tema de invasión a privacidad, es decir, por hacer públicas unas conversaciones en el ámbito más personal de Florentino Pérez, no nos condenan, está bien. Sin embargo, piensan que el hecho de difundir esas conversaciones provoca un menoscabo en el honor de Florentino Pérez, cosa que yo no entiendo. Es decir, si son unas conversaciones que él tiene y son relevantes, claro. Tanto es decir, Florentino Pérez, imagínate que no es el presidente del Real Madrid y es el presidente de una compañía del IBEX. ¿Es relevante saber lo que el presidente de una compañía del IBEX piensa de sus directivos? Sí. ¿Ese va en menoscabo de su honor? No. Pues bueno, entonces si me hubieran puesto en la tesitura hubiera actuado igual. ¿Crees que si no hubiese sido el presidente del Madrid y hubiese sido de una empresa del IBEX, no hubiese llegado a donde está y no la hubieseis perdido, la demanda? ¿Tú qué piensas? Yo creo que sí, porque sois de los pocos periódicos que ha sido tan valiente. No me voy a meter en futuribles, ni en probabilidades, ni en cosas condicionales, ¿no? Porque no lo sé, realmente no lo sé. Pero bueno, la pregunta es pertinente. Es pertinente. ¿Cuánto cuesta el periodismo de investigación, Nacho? Pues es caro, no es carísimo, es muy caro, porque esto implica tener a gente muy válida, con unos cachés y unos salarios muy fuertes, porque no es fácil esto del periodismo de investigación. O sea, tienes que ser una persona rocosa, impetuosa, tenaz, aguerrida para hacer el periodismo de investigación, y eso no es fácil. Entonces, las personas que están haciendo el periodismo de investigación y que son buenas son muy pocas, tienen un salario alto y que no pasan por la redacción durante muchos días, semanas e incluso meses. Entonces, de repente llega el editor y te pregunta, oye, ¿qué está haciendo este? Que hace mucho que no le vemos. Investigar. Y entonces llega este periodista de investigación que cuesta mucho en la empresa, que lleva semanas sin aparecer por la redacción, llega con una gran exclusiva, se publica, una empresa se enfada y encima te quita el contrato de publicidad, ¿no? Entonces tú dime si eso es barato o caro. Y dices, entonces, ¿qué ganas con todo esto? Pues ganas la credibilidad y la confianza de tus lectores, que es lo más importante. Porque al final, cuando en un medio como el Confidencial, pero en otros muchos, el principal anunciante o la principal fuente de tus ingresos son tus lectores, son tus suscriptores. Y son a las que no tienes que defraudar. Y los que forman parte de un equipo de investigación pues son caros, muchas veces te dan algún sinsabor, te provocan algún sinsabor, pero son los que permiten que esos lectores sean fieles y que esos lectores muchas veces sufraguen el coste de una empresa, como es la empresa periodística, que, insisto, ni es barata ni es muy rentable. Sobre todo porque es una inversión en el tiempo. Inversión en el tiempo, sí. Y el problema muchas veces es que no hay tiempo. Es que el problema es que invertimos y cambia el plan de negocios de la noche a la mañana, las grandes plataformas rompen con los medios de comunicación y con los periódicos y surge una cosa llamada la inteligencia artificial, que te la tienes hasta la sopa, que te hace los artículos mejor que nadie, ¿no? Ya sabes que ahora mismo los medios de comunicación estamos en una encrucijada donde los artículos más provocativos o los análisis más provocativos sobre los medios de comunicación nos preguntan si los medios estamos preparados para nuestra extinción, como si fuéramos dinosaurios. The New Yorker sacó un análisis muy interesante. A ese artículo me refería, ¿no? Y que si es el fin del periodismo, tal, pues claro, es que no es fácil. O sea,
muchas veces, si te das cuenta, no es fácil, no es barato, no hay un modelo de negocio claro. Hay expedientes de regulación de empleo cada 2 por 3 en los medios de comunicación. Hay desafección entre lo que es el público y los medios de comunicación, donde no te creen y buscan una forma de comunicarse, de informarse, alternativas. Y entonces dices, ¿para qué estamos los medios de comunicación? Pues los medios de comunicación somos fundamentales para la salud y la higiene democrática de un país. Como decía Albert Camus, un país vale lo que vale su prensa. Y es importante que la prensa de un país como es España valga mucho. Y es importante que haga un periodismo libre, independiente y de calidad. Y eso cuesta dinero. Pero bueno, como te dije al principio, que ahora que Confidencial cumple 25 años, como supongo que otros medios, aquí no estamos, si quieres hacerte rico te vas a otro tipo de empresas, pero no te vas al periódico. Aquí estamos para intentar hacer de la sociedad un sitio mejor, y, como decía, más libre y mejor informado. Nacho, siempre nos gusta terminar este podcast preguntando al entrevistado cuál es la canción que le salva un poco el día, ¿no? ¿Cuál es la canción en la que encuentran la paz, que le relaja, que les anima en un momento así un poco más complejo? ¿Cuál dirías tú? ¿Qué te pones tú cuando estás...? Yo tengo muchísimas canciones, la verdad. Y fíjate que no voy a ir a las canciones que me pongo actualmente, porque son cada una de su padre y de su madre. Y generalmente pues me pongo mucho Iván Ferreiro, me pongo a Travis, o sea, mucho música indie, lógicamente. Eso te iba a decir, que te pega mucho el indie. Generación X, sí, total. Vetusta Morla, Love of Lesbian, Viva Suecia. O sea, trending, lugares como a todos nos gustan esto, ¿no? Pero no te voy a hablar por el ahora, sino te voy a hablar por el pasado, que es quizás la nostalgia, ¿no? Yo vivo un poco de la nostalgia, pero está mucho relacionado con el periodismo. A mí me sigue gustando, lógicamente, el cine, me gusta mucho la música, etcétera, etcétera. Entonces yo cuando era pequeñito, muy pequeñito, siempre me quedaba viendo películas yo solo en casa, pero cuando era pequeñito, 12, 13, 14 años, o sea, me quedaba yo solo viendo películas, pero me gustaba. Y también me quedaba escuchando a Carlos Pumares en Antena 3, el famoso programa Polvo de Estrellas, ¿no? Y acababa, si no me acuerdo más, 3 primero, pero a las 4 de la mañana. Y yo me quedaba hasta muy tarde escuchando, y siempre me producía mucho placer el quedarme dormido mientras escuchaba a Carlos Pumares, ¿no? Entonces la última hora de Carlos Pumares siempre era música, peticiones de los oyentes de bandas sonoras y canciones de películas. Y yo no había placer, o sea, era como todavía es casi la Magdalena de Proust, ¿no? Que me lo recuerda ahí como algo súper placentero. Muchas veces le gustaba a Carlos Pumares terminar con Moon River de Henry Mancini, de Sueño con Diamantes. Entonces no sé por qué, cuando ponía esa canción, que solía ser la última a las 4 de la mañana, yo, algo en mí, abría los ojos y escuchaba esa canción y me volvía a quedar dormido, ¿no? Y esa canción, Moon River, de Henry Mancini, es un poco un compendio de todo, ¿no? De mi amor al periodismo, de mi amor a las historias, de esa otra forma de entender la vida y la profesión, y también de una forma también de lo que ha sido mi evolución profesional y personal ahora que tengo 50 años. Y como decía George Orwell, uno cuando tiene 50 años se le queda la cara que realmente tiene que tener. Pues esta es mi cara, ¿no? La de que el chico aquel que escuchaba a Henry Mancini, la de un profesional, un periodista que dirigía un proyecto tan apasionante como es El Confidencial. Pues por estos 50 años, por los 25 que celebraremos del Confidencial. ¿Cuántas fiestas, ¿Cuántas o no muchas, por la verdad y por la autenticidad. Gracias. Gracias a vosotros, gracias a ti.